Hay opresión social, opresión espiritual, opresión emocional en nosotros. Es decir, a veces estamos atrapados por una depresión y no nos damos cuenta hasta que algo nos la quita. A veces, como países, ha habido países que están tan oprimidos que no se daban cuenta qué tan oprimidos estaban hasta que se liberaron. Por ejemplo, aquí en México nos llegan noticias de cómo está la gente en Corea del Norte. La situación ahí está gravísima. Algunas personas que se han liberado de Corea del Norte, literalmente cuando ya están afuera, le siguen teniendo miedo al mugre Kim Jong-un porque creen que ese cuate puede leer las mentes. Entonces, ya estando en China o en Corea del Sur, ya son libres, pero todavía tienen miedo de pensar cosas malas respecto a él porque dicen, ¿qué tal si lee mis pensamientos? Es decir, aún estando ya libres, siguen oprimidos por algo de esto. Los mexicanos decimos que somos más libres que ellos, pero también estamos oprimidos por algunas cosas. No hace falta más que ver las noticias y ver la clase de cosas que a veces nos dicen o que a veces se ocupa el tiempo en lugar de las noticias que son realmente importantes. A mí me da mucha risa cuando estaba en la preparatoria, no sé si se acuerdan, en alguna ocasión vino el subcomandante Marcos con los zapatistas, venían acá hacia México y en Guerrero hubo un enfrentamiento y se balacearon, pero no salió en las noticias, se enteró uno por diferentes medios. En aquel tiempo internet no estaba tan, ¿cómo se dice? No había tantas redes sociales, entonces era más difícil enterarse, pero yo por ahí me enteré, y entonces ese día estaba muy preocupado buscando en todas las noticias y no salían las noticias de eso. Pero lo más ridículo es que tomaron como 5 minutos en un reportaje en el canal de noticias de un burro que había cruzado el periférico. Ese mismo día que había habido un enfrentamiento entre zapatistas y ejército, porque fue un intento de asesinar al subcomandante Marcos, lo que salió en las noticias fue un burro cruzando el periférico, o lo que salió en las noticias fue un cuate que se quedó atorado en el cine, porque también hicieron todo un reportaje de un tipo que se quedó dormido en el cine y le cerraron y se tuvo que quedar ahí a dormir. Él hablaba ahí por la ventana del cine, oigan, sáquenme, y llegó un reportero y lo entrevistó, hasta supimos qué película fue a ver y que había comprado palomitas y todo el asunto. Es decir, eso también es opresión y uno a veces no se da cuenta hasta que se libera de esas cosas, hasta que estamos sanos y libres de eso. El sermón de esta mañana, hermanos, no está basado en 2 de Pedro. La razón es muy sencilla. El día de mañana va a predicar un pastor invitado en el culto de las 12. Entonces, en los demás cultos íbamos a tener que predicar otro sermón, porque como él va a predicar un sermón que no está basado en 2 de Pedro, nos íbamos a desfasar con uno de los cultos. Así que cada uno de los sermones de este fin de semana va a ser diferente. Si usted quiere venir mañana a las 8 o a las 10 o a las 12, le va a tocar diferente sermón. Así vamos a tener, como quien dice, una serie de sermones edición especial o algo así. Y el sermón de esta mañana tiene por título, Él puso en libertad a los oprimidos. Está basado en Lucas 4, pero vamos a utilizar primero Eclesiastés 4, 1 al 3. Así que les pido que me sigan con su vista, que busquemos Eclesiastés 4, versículos del 1 al 3. Libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, capítulo 4, y vamos a leer nada más versículos 1, 2 y 3. Yo traigo la Nueva Versión Internacional. Eclesiastés me gusta leerlo más en esto porque se entiende mejor, pero disfruto más leerlo en la Reina Valera, que es la que ustedes tienen, porque tiene mejor poesía, está así como que más bonito. Pero en estas versiones, Nueva Versión Internacional, se entiende un poco más porque le quita la poesía, se oye menos bonito, pero queda un poco más claro. Dice así la palabra de Dios. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Amén. Es un texto triste y en ocasiones, viviendo en este mundo en el que vivimos, pareciera que es la realidad más normal o más común el día de hoy, ver gente que está oprimida por algo. Nosotros mismos en ocasiones hay cosas que nos oprimen, es decir, que nos lastiman, que nos esclavizan, que nos atrapan. Toda opresión, todo dolor que hay en esta vida tiene como consecuencia final el pecado del ser humano. Es decir, es provocada porque los seres humanos somos pecadores. En ocasiones porque un ser humano intencionalmente produjo una maldad sobre otra persona y por eso hay dolor en esa persona, porque alguien le hizo algo malo. En ocasiones porque al ser pecadores estamos limitados, estamos incapacitados para tomar decisiones y nos equivocamos. Y entonces un error no intencional
puede provocar dolor en otras personas. Y en ocasiones, porque como seres humanos pecadores, llevamos generaciones y generaciones de egoísmo, de maldad unos contra otros, y se ha desarrollado un sistema que nos maltrata, que nos lastima, que nos denigra. Es decir, el simple sistema de valores en el que vivimos, la manera en la que nos llevamos unos con otros, ya es una manera que causa dolor, ya es un sistema que nos oprime. Por eso, cualquier dolor, cualquier opresión, al final de cuentas tiene como consecuencia el pecado. El Eclesiastés o el predicador, al hacer un análisis de la vida, se dio cuenta de esto, de que a veces pareciera que los malos, es decir, los que están oprimiendo a otros, los que están provocando este daño, son los que tienen control o son los que tienen autoridad. Da a veces vergüenza ver las noticias que hay en nuestro país. Recientemente nos enteramos que un cuate que hay todas las evidencias y todas las pruebas de que participa en una red de prostitución y de tratante de blancas va a salir libre. Mientras que hay personas que la única prueba es que alguien dijo, él me asaltó, y están en la cárcel y llevan años en la cárcel por crímenes que no cometieron, cumpliendo sentencias exageradas. Hay personas que están en la cárcel simplemente porque no entienden, es decir, no hablan español o tienen algún tipo de retraso mental y por lo tanto los agarraron de chivo expiatorio y están en la cárcel y nadie sabe por qué, ni siquiera ellos mismos, ni siquiera los mismos que los metieron ahí, mientras que hay personas que se nota a leguas que son criminales y están libres. Da tristeza darse cuenta de estas cosas. Hay crisis en nuestro mundo de valores, crisis de justicia, hay crisis de corrupción, hasta hay crisis en el fútbol. Ahora resulta que México trató de arreglar partidos en el Mundial de Sudáfrica. Salieron las noticias que la Federación Mexicana y la Federación Uruguaya ahí como que dijeron, les déjenos empatar para que pasemos acá chido y no sé qué. O sea, hay crisis en el mundo. Ya ni el fútbol se salva, hasta Oribe Peralta está en crisis. Y podemos quedarnos tal vez con esta visión y deprimirnos y decir, no, pues no, ni para qué le echamos ganas. Y tal vez por eso hay tantos jóvenes ninis el día de hoy, porque no es que nada más no les guste estudiar y no les guste trabajar, es que creen que no vale la pena. Muchas personas el día de hoy creen que no vale la pena esforzarnos para salir adelante, porque no se puede salir adelante. Muchas personas creen que no hace ningún cambio el que queramos ser diferentes y por lo tanto mejor no intentan nada, siguen igual, siguen aceptando que el mundo les oprima, siguen viviendo en un matrimonio lleno de dolores y lleno de problemas, siguen viviendo en una familia desfragmentada, aunque estén juntos odiándose unos a otros, porque creen que no vale la pena seguir adelante. Por eso tenemos que leer Lucas 4. Vamos a leer a partir del versículo 14, pero vamos a leer especialmente los versículos 18 y 19. Dice así: Jesús regresó a Galilea. Lucas 4, 14 en adelante dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar bien vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Amén. Esto es Isaías 61, 1 y 2. Los versículos que leyó el Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, Jesucristo comenzó a hablar del año agradable del Señor, de lo que venía a hacer en esta tierra: dar libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, dar sanidad a los enfermos, buenas nuevas a los pobres, es decir, a los que estamos en circunstancias difíciles. Vino a ayudarnos a resolverlas, a resolvernos el problema y a sacarnos de esa situación. Esa es la labor que vino Jesucristo a hacer en la tierra. Pero nosotros tenemos algo que hacer con esta labor. No significa que nosotros podamos liberarnos a nosotros mismos, sino que el Señor vino a liberarnos, pero nos pide que hagamos algo para recibir esta liberación. La primera cosa que nos pide es que reconozcamos la opresión y busquemos al libertador.
Reconozcamos la opresión. No es difícil reconocer que hay problemas en el mundo. No es difícil darse cuenta que hay personas que están sufriendo, que están oprimidas, que están esclavizadas y que están en montones de problemas. Lo difícil es reconocer cuando algo es más fuerte que yo y me tiene oprimido a mí. Es fácil reconocer cuando otras personas están oprimidas, pero a veces es difícil reconocer cuando yo soy el que está en problemas. El día de hoy hay muchas personas que están luchando por los derechos de los débiles. Es decir, luchan por los derechos, por ejemplo, de los animales que no se pueden defender, no puede contratar a un abogado, no puede una vaca llegar y decir, oiga, es que me tienen esclavizada, nomás me están sacando y sacando leche y mis pobres becerritos no tienen que comer. No puede hacer eso, ¿verdad? Tiene que alguien más fuerte defenderlos. Hay personas defendiendo los derechos de los niños y luchando para que se acabe la pornografía infantil, para que se acabe la esclavitud infantil, para ayudar a los niños en la calle. Hay personas ayudando a personas que interpretan como más débiles. Es decir, cuando alguien interpreta que alguien es más débil y uno siente que debería defenderlo, es fácil querer defenderlo, es fácil luchar por sus derechos. El problema es darme cuenta cuando yo soy el que está oprimido. Es decir, no nos gusta creer que hay algo más fuerte que nosotros que nos está lastimando. Nos gusta creer que cuando hay un dolor o una circunstancia difícil, podremos vencerla y que no necesitamos ayuda de nadie. Que no necesitamos que alguien luche por nuestros derechos porque somos suficientemente fuertes para nosotros hacerlo. Tenemos que reconocer la opresión en nuestra propia vida y entonces buscar al libertador, reconociendo que no soy quien para liberarme de esas cosas y que necesito que venga alguien que me libere de todo eso. Reconozcámonos oprimidos para ser liberados. Es decir, reconozcamos cuál es la opresión que me lastima. Mi pecado, mis malas decisiones, las opiniones de ciertas personas, un problema familiar, una circunstancia que está produciendo que mi vida no sea plena. Tenemos que reconocerla y reconocer que no podemos con ella, que es algo más grande que yo, que es un dolor demasiado fuerte y que por lo tanto necesito que sea Jesucristo quien me libere. Jesucristo es el Hijo de Dios, dice la palabra que es el ungido de Dios. Es decir, no significa nada más que Dios lo escogió, que tenía muchas opciones y dijo, me voy con Jesucristo. No, sino que Jesucristo, su existencia, su razón de ser, sus capacidades, sus habilidades, son las del libertador. Cuando dice la Biblia que Dios le ungió o que lo escogió, como dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando dice que le ungió, no significa que Dios en ese momento lo escogió para que hiciera esa labor, sino que lo reconoció y dijo, miren, este es el que les puede liberar. No hay otro, no hay otra posibilidad, no hay otro camino para ser libres, solamente Jesucristo, porque Él es el libertador. Por eso Él dijo, esta palabra se cumple el día de hoy. Hoy he venido a liberar a las personas. Y quiere decirnos a nosotros que esta palabra se puede cumplir en nuestras vidas el día de hoy. Tenemos que reconocer la opresión que nos lastima y buscar al libertador. Una segunda enseñanza que encontramos aquí: dejemos salir las lágrimas y acudamos al Consolador. Dice en el Eclesiastés que puede ver a los oprimidos llorando y que no hay quien los consuele. Y después dice Jesucristo que Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, Él es el Consolador, Él viene a consolarnos, a convertir nuestra tristeza en un problema resuelto. No sé si hayan visto ya la película de Intensamente, pero me gustó una idea que manejan ahí. Es una película para niños, la vi con mi hijo Leonel y con algunos chavos de la iglesia. Son los sentimientos. Pixar siempre hace películas, a ver, ¿qué tal si los coches tuvieran sentimientos? ¿Qué tal si los juguetes tuvieran sentimientos? Esta vez es, ¿qué tal si los sentimientos tuvieran sentimientos? Y entonces está la alegría, la ira, el miedo, el desagrado y la tristeza. Y dice la alegría que está narrando que ella es la que se dedica a hacer feliz a la niña. La furia es la que se dedica a luchar por los derechos para que no se vayan a pasar con ella, y entonces la furia lucha porque haya justicia. El miedo nos mantiene a salvo, dice, porque si hay algo peligroso, el miedo se entra en acción y entonces nos salvamos. El desagrado nos mantiene sanos, porque si hay algo desagradable, no nos lo comemos, como el brócoli o algo así que nos podría envenenar, dice la niña. Pero luego dice, pero la tristeza no sé qué hace.
no sé para qué está. Y ya hasta después de mucho tiempo de pasar muchas aventuras ahí en el cerebro, se da cuenta que lo que hace la tristeza es sacar a la luz el dolor, el sentimiento, para que alguien la consuele. Y se dio cuenta que cuando hubo momentos alegres, primero hubo un momento triste, en donde llegaron los papás y abrazaron a la niña y se convirtió en algo alegre. Es decir, el llorar, el entristecerse, hace que seamos capaces de recibir consolación. Si no lloramos, si no manifestamos nuestro dolor, si creemos, no, todo está bien, todo está perfecto, no hay oportunidad para que seamos consolados. Así que dejemos salir las lágrimas y acudamos al Consolador. Llorar nos permite rendirnos ante un sentimiento y esperar entonces la consolación del Señor. Hay circunstancias difíciles, problemas en nuestra vida que no podemos enfrentar y que lo que debemos de hacer es rendirnos para que sea Jesucristo entonces el que entre a la lucha, para que sea Jesús el que nos salve de esa situación y enfrente ese dolor tan grande. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si uno no dice ni pío, ¿cómo van a saber los demás que estamos en problemas? Los esposos le decimos eso a las esposas, que nos digan cuando tienen un problema, no que sale el esposo, ¿qué tienes, mi vida? Nada. Y entonces el esposo que habla español interpreta la palabra nada de acuerdo a como dice el diccionario, y entonces dice, no tiene nada, perfecto, todo, qué buen esposo soy. Pero no, cuando una esposa dice nada, en realidad es que todo está mal, ¿me explico? Y entonces tenemos que reinterpretar esa nada como algo. A ver, ¿qué será entonces? No me quiere decir, díganos por favor. O sea, si el esposo pregunta, ¿qué tienes, mi vida? Es porque quiere saber qué tiene. Dígale, es decir, llore y sea consolada. Por eso los niños lloran. Tenemos que reconocer, un bebé recién nacido llora porque realmente cualquier experiencia que está experimentando es lo peor que ha vivido hasta ese momento de su vida. Por eso lloran con un drama bárbaro, porque pues en el vientre de la madre todo era perfección. Sale y tiene frío y dice, ¿qué es esto? No puede ser, hace frío. Jamás había experimentado el frío y llora para que resolvamos el problema. Es lo mismo con nuestro Señor. Lloremos ante Él. Reconozcamos cuando algo nos está lastimando y vayamos ante Él para ser consolados. La consolación no es nada más que se resuelve el problema, sino la consolación es una visión nueva que nos permite enfrentar ese problema con una perspectiva diferente. Tenemos que reconocer y aceptar que el problema más grave que experimentamos los seres humanos el día de hoy es nuestro pecado. No es el hambre mundial, no es la paz mundial como dicen las Miss Universo. No es la crisis futbolística. Si México no gana la Copa de Oro, no sería el problema más grave. Sería el segundo tal vez, pero no el más grave de la humanidad. Las cuestiones políticas, sociales no son el problema más grave. Que un chamaco repruebe 16 materias teniendo 14 no es el problema más grave. El problema más grave es el pecado, porque además es el que origina todos esos demás problemas que hay a nuestro alrededor, todos esos demás dolores. Y Jesucristo ya vino a resolver el pecado, ya lo pagó en la cruz, ya derrotó al pecado en la cruz con su muerte y con su resurrección. Así que ya se solucionó el más grave de todos. Cualquier otro problema que tengamos a nuestro alrededor es poca cosa, es pequeño, insignificante comparado con ese problema que ya se solucionó. Y eso es parte de la consolación del Señor. Nos permite poner en perspectiva esos demás dolores, entendiendo, momento, a ver, lo más grave ya se resolvió, esto también se va a resolver, y si no se resuelve, no importa, ya me liberó el Señor de lo más grave, puedo vivir aún con esto, puedo seguir adelante aún con esto. Por eso dejemos salir las lágrimas y acudamos al Consolador. Tercera enseñanza que encontramos aquí, repudiemos la opresión y vengamos con el defensor. Repudiar significa aborrecer, odiar, manifestarse en contra de. Decirle a esa cosa, no soy de los tuyos, ni me hables. Repudiemos la opresión, es decir, los dolores de esta vida. Si el pecado y la maldad nos oprimen
El primer paso para salir de ellos es odiarlos y declararnos sus enemigos. El problema es que a veces agarramos el pecado, agarramos el dolor y lo convertimos en uno de nuestros tesoros. Es decir, mi trauma, mis padres me hicieron no sé qué cosa cuando era chamaco, hipotéticamente, y entonces agarro ese trauma y lo convierto en mi pretexto para cualquier cosa. Si me va mal en la escuela, es que mis papás me traumaron. Si me va mal en el trabajo, es que mis papás me traumaron. Si me va mal en el vagamon, es que mis papás me traumaron. Es decir, lo convierto en mi excusa. Y entonces, en lugar de ser una opresión, se convierte en un tesorito que utilizo para cualquier cosa. En ocasiones, el dolor que otros me han provocado, los traumas que tengamos de la vida o nuestro propio pecado, se convierte en un pretexto. En otras ocasiones, más que ser un pretexto, es un placer o un gusto. Es decir, sabemos que algo está mal, sabemos que nos daña, pero no queremos dejarlo. Casi podemos decir que lo amamos, o que deseamos esa cosa, esa actitud, esa clase de vida, y no podemos alejarnos de ella. Aun cuando siendo cristianos no podamos practicar ciertas cosas, se nos sigue antojando. Seguimos teniendo la fantasía de en algún momento poder volver a realizar eso que hacíamos antes. Lo que debemos de hacer con el pecado y con el dolor que nos oprime es entender que es una atadura, que es un dolor, que es un problema que debemos de resolver y que debemos de alejarnos de él, que es algo que nos está dañando y por lo tanto odiarlo y aborrecerlo. En ocasiones como cristianos manejamos esta idea como que la vida fuera de la iglesia es agradable, pero es pecaminosa y por eso nosotros no la vivimos. O sea, como que andar de fiesta decimos que es darse la gran vida. Cuando a alguien le preguntamos así, oye, ¿dónde está su hijo, su pariente, que no sé qué? No, pues allá anda dándose la gran vida. Ah, pues qué padre. Lo que se refiere a esa persona es que anda en el pecado, anda en los dolores del mundo, anda en vicios. Eso no es darse la gran vida. Eso es darse la gran muerte. Es decir, es andar buscando a ver qué de todas las cosas peligrosas y mortales en este mundo me va a matar. Ya sea el alcohol, ya sea un accidente por culpa del alcohol, ya sea porque por culpa del alcohol se peleó con alguien y lo terminaron matando. Es decir, montones de cosas y de maneras creativas que tiene el alcohol para matar a las personas, o el cigarro, o las drogas, o la fiesta, o el sexo, o un montón de otras cosas que cuando se viven en ese exceso, sin duda que van a destruirnos. Sin duda que van a provocar dolor, pero en ocasiones incluso como cristianos lo manejamos como que esa clase de vida se disfruta, pero no debemos de llegar a ella. Es decir, es algo agradable, pero los cristianos tenemos prohibido acercarnos a ella. No es así, es un dolor, es una opresión. Por eso repudiemos a esta opresión, repudiemos el dolor que nos tiene oprimidos, que nos tiene atrapados, y vengamos con el defensor. Jesucristo dijo, he venido a proclamar libertad a los cautivos. Esta idea, proclamar libertad a los cautivos, me gusta la idea, porque no es nada más así como que va a liberar a unos cuantos, no, sino que va a ser ilegal que haya personas oprimidas. Es decir, va a convertir en un problema el que siga habiendo personas oprimidas. Cuando había esclavitud en el mundo, el que hubiera esclavos era lo normal. Es decir, uno podía ser libre o podía ser esclavo, era normal. En el Código Penal del Imperio Romano existía la definición de herramientas vivas o herramientas inertes, y entre las vivas había las pensantes y las no pensantes. Las pensantes eran los humanos, las no pensantes eran camellos, vacas, burros, caballos. Es decir, era lo normal. Lo que viene a decir aquí Jesús es, voy a hacer que esas cosas sean anormales, que no sea lo natural, que no sea necesario, que sea posible ser libre. Que sea lo natural y lo normal, porque ya los liberé. ¿Por qué rayos tendríamos que estar entonces oprimidos? No tendríamos por qué estar todavía atrapados por esos dolores y esos traumas. Vayamos con el defensor que ya declaró libertad para nosotros y que lo único que hace falta entonces es que la aceptemos, que le creamos y que queramos esa libertad. Repudiemos a la opresión y vengamos con el defensor. Y finalmente, una cuarta idea. Abandonemos la miseria y vivamos la vida superior. Abandonemos la miseria y vivamos la vida superior. En el Eclesiastés muchas veces dijo el predicador, que seguramente era Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
La traducción sería: todo en esta vida es absurdo. El existencialismo es una idea que maneja este concepto de creer que la vida es tan absurda que no vale la pena hacer nada. O sea, ¿para qué se esfuerza uno en lo que sea? No vale la pena. John Paul Sartre, uno de los exponentes del existencialismo, ganó el premio Nobel y tenía el cheque y lo usaba como separador, dicen los que lo conocieron. Es decir, no lo quiso cobrar porque dijo: ¿para qué? O sea, 1,000,000 de francos, ¿de qué me sirven? Decía él. O sea, no vale la pena nada en la vida. Nada importa, ¿para qué nos esforzamos? Ante las opresiones de este mundo, hay personas que viven así, con ganas de ni esforzarse, ay, no se va a poder. Vayan con un consejero matrimonial, ¿para qué? Es mucho rollo, es mucho problema. Vea que alguien te trate esta depresión o algo así, ¿para qué? Ve con mi pastor para que te aconseje, ¿para qué? Y por eso hay montones de jóvenes de ninis. No es por flojos nada más, es porque se han creído esta mentira de que ¿para qué te esfuerzas? De todas maneras te vas a morir, de todas maneras no va a pasar nada diferente, las cosas van a seguir igual, no hay trabajos, ni para qué estudias una carrera si Bill Gates ni estudió. Bill Gates sí dejó la universidad, pero de Harvard. O sea, no dejó el CNCI, ¿sí me explicó? Es decir, a veces así vivimos, como que así es la vida, miserable y triste. ¿Y qué le vamos a hacer? No hay manera de salir de ella. Pero el Señor nos dice que hay opción. Él dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hay oportunidad de salir de esto. Vino a pregonar el año agradable del Señor. También me encanta esa idea, pregonar, o sea, salir por las calles y decir: oigan, llegó el año agradable. Me acuerdo de una caricatura de Mafalda, que sale así bien contenta y dice: llegó la primavera. Y luego ve un par de viejitos y uno se le acerca a otro y le dice: ¡ay, llegué a la primavera! Y entonces Mafalda dice: no, pues sí, hay de perspectivas a perspectivas, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor, salió y dijo: oigan, llegó el año agradable del Señor. Y fue por las calles anunciando, y le dijo a sus apóstoles: anuncien, y los mandó en varias ocasiones: díganle a la gente que ya no tienen que vivir en la miseria, que pueden vivir una vida superior. La vida sí tiene propósito, y puede vivirse, y puede disfrutarse, y se puede salir de esos problemas, se puede salir de la opresión. Se puede vivir en un mundo diferente. Se puede vivir de una manera diferente a pesar de los problemas a nuestro alrededor. No tenemos por qué creernos esa idea de que no se puede salir de esta situación. Ciertamente la solución no está en la política, no está en las marchas, no está en la consejería matrimonial, está en Jesucristo, está en Dios. Está en su gracia derramada en nosotros y en una relación que quiere establecer con nosotros, que nos cambia la vida y por lo tanto nos cambia la visión y nos cambia el dolor y nos quita los problemas que nos estaban provocando seguir en esas circunstancias. Y entonces podemos enfrentar la vida, podemos salir adelante. Él puso libertad a los oprimidos. Hagamos la prueba con el Señor y digámosle que sí, reconociendo que hay opresión en nuestras vidas, dejando salir nuestras lágrimas, repudiando la opresión, abandonando la miseria. Y entonces podremos ser liberados, podremos ser consolados, podremos ser defendidos por Él. Y nuestra vida será una vida que valga la pena vivirse. Lo único que hay que decirle es que creemos en Él, que le aceptamos y que confiamos en Él y nos rendimos a Él. Cuando se nos duerme un brazo, no nos damos cuenta que se nos estaba oprimiendo hasta que ya se nos libera y nos damos cuenta: caray, y sentimos un hormigueo. Ese hormigueo es la sangre que está regresando al brazo. A lo mejor estamos así entumidos ya ni sentimos algunas cosas. Hay circunstancias difíciles que ya ni nos damos cuenta de qué tan difíciles son porque ya nos acostumbramos a ellas. Vayamos con el Señor para que vuelva a entrar esa sangre a nuestro cuerpo, vuelva esa vida. Y entonces nos demos cuenta: oye, estaba súper atrapado y ni cuenta me daba. Estaba súper oprimido y ni me había dado cuenta hasta que el Señor me liberó. Él puso en libertad a los oprimidos. Acudamos a Él
para poder experimentar esta libertad. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos has dado y gracias por la bendición que nos das, Señor, por esta alegría tan grande, mi Dios, de tu año agradable, Señor, del poder ser libres. Tú, Señor, has venido a liberarnos, has venido a declarar libertad sobre nuestras vidas, libertad contra el pecado, libertad contra los dolores, Señor. Queremos, Señor, experimentar esto, Padre Santo. Sabemos que no hay razón por la cual seguir en la miseria, Señor, seguir en la tristeza. Si tú ya nos has dado esta libertad, Señor, queremos, Padre Santo, que hagas esto una realidad de nuestra vida. Sigan orando, mis hermanos, y cualquiera que quiera decir el Señor en esta hora: Señor, yo quiero reconocer mi opresión, quiero llorar en ti, quiero rendirme ante ti, Señor, quiero acudir a ti, repudiar el dolor y el pecado que me está lastimando, Señor. Quiero que me des esta vida agradable, quiero que me cambies, Señor. Cualquiera que le quiera decir esto a Jesucristo en esta hora, le invito a que levante su mano ahí en su lugar y me permite orar por usted. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Joven, Dios te bendiga. Sigamos orando. Digámosle esto al Señor ahí en nuestro lugar. Padre bendito, gracias, Dios mío. Gracias por venir a liberarnos, Señor. Gracias porque tú haces posible, Señor, que podamos seguir adelante aún en medio del dolor, porque has venido a cambiarnos nuestra actitud, nuestra perspectiva, Señor, y sobre todo, mi Dios, nuestra vida, Padre Santo. Has venido a liberarnos, has venido a vencer la maldad. Gracias, Señor, por esto. Queremos, Señor, experimentar esto en nuestras vidas, Señor. Queremos rendirnos ante ti, queremos que seas tú el que nos consuela y queremos buscarte a ti, Señor, para que seas tú quien nos defiende. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo maravilloso que vino a hacer esto una realidad de nuestras vidas. Amén. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ofrendemos, hermanos.